En 2019, Google logró resolver un problema complejo en poco más de 3 minutos, un cálculo que le habría tomado al superordenador Summit de IBM, el más rápido en ese momento, más de 10.000 años de procesamiento continuo. Sin embargo, existía un solo inconveniente. El problema que habían resuelto carecía completamente de utilidad. Entonces, ¿por qué apareció en los titulares? La razón no era el problema en sí, sino la forma en que había sido resuelto, mediante una computadora cuántica. Esta máquina compleja, que emplea circuitos superconductores operando a temperaturas cercanas al cero absoluto, consiguió controlar la información cuántica el tiempo suficiente para superar a una computadora clásica. Para comprender cómo se llegó hasta ese punto, era necesario retroceder más de 40 años. En 1981, en la mansión Endicott del MIT, se llevó a cabo una conferencia como ninguna otra. La primera conferencia sobre la física de la computación. Entre los asistentes se encontraban numerosos científicos, matemáticos y físicos famosos de la época, como Freeman Dyson, John Wheeler, Ed Fredkin y Charlie Bennett. Estos pioneros se reunieron para socializar, debatir y planificar el futuro de la computación científica. Entre ellos estaba un físico que cambiaría para siempre la forma en que se piensa sobre las computadoras, Richard Feynman. Feynman podría haber parecido un candidato poco probable para revolucionar la computación en esa etapa de su carrera. Era más conocido y muy respetado por su trabajo en teoría cuántica de campos, una rama altamente abstracta de la física de altas energías que describe las interacciones dentro de los núcleos atómicos. Era ganador del Premio Nobel, un educador brillante e incluso había trabajado en el Proyecto Manhattan ayudando a desarrollar la bomba atómica. Pero, a pesar de esas credenciales, Feynman no era un científico de la computación. Sin embargo, fiel a su estilo, sabía cómo formular las preguntas correctas y cómo plantear grandes ideas. Durante su charla en aquella conferencia, titulada Simulando la física con computadoras, Feynman pronunció una frase que, en efecto, dio origen sobre la marcha al campo de la computación cuántica. La naturaleza no es clásica, maldita sea. Y si quieres hacer una simulación de la naturaleza, más te vale que sea mecánica cuántica. Y por Dios que es un problema maravilloso, porque no parece nada fácil. Para los científicos presentes en esa sala, la afirmación de Feynman de que la naturaleza no es clásica resultaba casi obvia. La mecánica cuántica llevaba ya cerca de medio siglo entre ellos, gracias a pioneros como Bohr, Einstein, Schrödinger y Heisenberg. Aunque la mecánica cuántica temprana comenzó como un collage de observaciones desconcertantes, como el experimento de la doble rendija, el efecto fotoeléctrico y la catástrofe ultravioleta, el trabajo de Schrödinger y otros la transformó en una teoría sólida, unificada y matemáticamente rigurosa, centrada en una ecuación maestra. La ecuación de Schrödinger. El enfoque de Schrödinger se basaba en la conservación de la energía, un concepto familiar en la física clásica. Del mismo modo que una pelota que rueda cuesta abajo intercambia energía potencial por energía cinética, Schrödinger razonó que las partículas a escala cuántica deberían obedecer reglas similares. Sin embargo, las partículas cuánticas son peculiares. Experimentos como el de la doble rendija muestran que interfieren como ondas, incluso cuando se envían una por una. Ese comportamiento ondulatorio llevó a Schrödinger a proponer la función de onda, una onda matemática que describe la probabilidad de que una partícula se encuentre en diferentes estados. Luego planteó el problema más simple que pudo imaginar usando su ecuación. Supuso una partícula, como un electrón, confinada en una caja con paredes infinitamente gruesas. Si se dibuja el diagrama de energía potencial para este caso, este se asemeja a un pozo. Una región con energía potencial cero dentro de la caja y energía potencial infinita en todas partes fuera de ella. Al resolver la ecuación de Schrödinger para ese escenario, no se obtiene una sola solución, sino una familia de estados posibles, cada uno con un nivel de energía único, una torre o escalera de soluciones. Además, combinaciones aditivas de estas soluciones únicas también satisfacen la ecuación de Schrödinger. Por ejemplo, al tomar los dos primeros estados y sumarlos con ciertos coeficientes delante para ponderarlos, es posible crear un estado de superposición en el que la partícula está un poco en el estado 0 y un poco en el estado 1 al mismo tiempo. La misma física que gobierna ese problema idealizado de una partícula en una caja también rige la física de átomos y moléculas. Por esa razón, Feynman creía que las computadoras cuánticas serían ideales para simular la naturaleza. Sin embargo, aunque la charla de Feynman plantó la semilla, esa semilla permanecería inactiva durante varios años.
En principio, la idea de la computación cuántica era sólida, pero los trabajos teóricos iniciales de los años 80 no mostraron nada excepcional. Se inventaron un par de algoritmos para comunicaciones seguras, pero ninguno cumplió con la promesa de Feynman de realizar simulaciones completamente mecánico-cuánticas de la naturaleza. El progreso avanzó lentamente hasta principios de los años 90. En 1992, todo cambió. Dos físicos teóricos, David Deutsch y Richard Jossa, presentaron un algoritmo para el cual las computadoras cuánticas lograban una verdadera aceleración. El problema consistía en lo siguiente. Se daba una función matemática que tenía dos posibilidades. O era constante, siempre devolvía el mismo valor, ya fuera siempre 0 o siempre 1. O era equilibrada, devolvía 0 y 1 con exactamente un 50% de probabilidad cada uno. Resultó que, utilizando una computadora cuántica, Deutsch y Jossa pudieron demostrar que este problema podía resolverse en una sola iteración, mientras que una computadora clásica requeriría un tiempo creciente según la cantidad de entradas que la función pudiera tomar. Este fue el resultado que muchos esperaban, un ejemplo real de un problema que los algoritmos clásicos no resolvían eficientemente, pero que las computadoras cuánticas sí podían resolver. Sin embargo, el siguiente gran avance fue uno que sorprendió al mundo. A principios de los años 90, mientras trabajaba en los laboratorios Bell, un matemático llamado Peter Shor se topó con un artículo de un colega, Daniel Simon. Shor era uno de los pocos científicos designados para el comité encargado de decidir si la investigación de Simon sería aceptada en el Simposio de Teoría de la Computación de 1994, conocido como STOC. Según relató Shor, el comité finalmente decidió rechazar el artículo. Aunque expresó su desacuerdo con esa decisión, no consiguió convencer al comité del mérito del trabajo de Simon. En su artículo, Simon demostraba una solución cuántica eficiente al siguiente problema. Se debía imaginar una función, llamada f de x, que tomaba alguna entrada, por ejemplo, números, y producía una salida. El truco era que esta función estaba oculta y poseía un patrón secreto. Para dos entradas específicas, como x e y, la función siempre generaba la misma salida si x e y diferían en un número especial denominado la cadena secreta, similar a una contraseña, pero en forma binaria. Si se conocía esa cadena secreta, era posible predecir cuándo dos entradas distintas producirían la misma salida. El desafío consistía en encontrar la cadena secreta. Al principio, este problema parecía completamente inútil, y eso debió ser lo que muchos de los revisores de STOC 94 pensaron también. Sin embargo, poco después de la conferencia, Shor se dio cuenta de algo muy importante. En esencia, lo que el algoritmo de Simon hacía era demostrar que las computadoras cuánticas pueden encontrar el período de funciones. En otras palabras, si una función tiene una estructura periódica, algo que se repite una y otra vez, ese algoritmo puede determinar cuál es el período de dicha oscilación. Por otro lado, otro grupo de matemáticos, casi al mismo tiempo, había desarrollado nuevas técnicas en teoría de números y mostrado que muchos tipos de problemas matemáticos en ese campo podían transformarse en problemas de búsqueda de período. Shor tomó inspiración de ambos avances para desarrollar su propio algoritmo, que desde entonces lleva su nombre. Se dio cuenta de que uno de los problemas que podía reducirse a un problema de búsqueda de período era la factorización de números grandes. En otras palabras, Shor había encontrado un método para factorizar eficientemente un número en sus factores primos. Para números pequeños, como el 15, esto puede parecer trivial. Pero para números grandes, este problema es increíblemente difícil. De hecho, la dificultad de este problema constituye la base de casi toda la criptografía moderna. El algoritmo de Shor fue la aplicación asesina que llevó la computación cuántica al centro del escenario. Antes era una especie de curiosidad. Ahora, las computadoras cuánticas tenían implicaciones globales serias en ciberseguridad, finanzas, banca y seguridad nacional. Una vez publicado el artículo, rápidamente se organizaron conferencias para discutir el algoritmo. Shor incluso fue interrogado por la NSA. Fue en torno a esa época cuando los experimentalistas decidieron comenzar en serio la investigación destinada a desarrollar computadoras cuánticas. Ahora que existían aplicaciones decisivas, había llegado el momento de ponerse manos a la obra. Pero antes de poder construir una computadora cuántica, se necesitaba un marco teórico o algún andamiaje sobre el cual edificar. Para resolver realmente un problema como el algoritmo de Shor, David Di Vincenzo se dio cuenta de que una computadora cuántica hipotética tendría que cumplir ciertos criterios básicos.
Él plasmó esos requisitos en lo que actualmente se conoce como los criterios de Di Vincenzo. Son 5 criterios para computadoras cuánticas, y 2 adicionales si se desea conectarlas en red con otras computadoras cuánticas en una especie de Internet cuántico. Son los siguientes. Primero, se necesita un sistema físico escalable con un qubit bien caracterizado. Segundo, se debe poder inicializar el estado de los qubits en un estado simple. Tercero, se requieren tiempos de coherencia cuántica largos en relación con el tiempo de operación. Cuarto, se debe disponer de un conjunto universal de puertas cuánticas. Quinto, se necesita una capacidad de medición específica para cada qubit. Sexto, se debe poder interconvertir qubits estacionarios y qubits voladores, por ejemplo, fotones. Séptimo, se debe poder transmitir fielmente los qubits voladores entre ubicaciones especificadas. Estos criterios establecieron las reglas del juego que los experimentalistas debían seguir si querían cumplir la ardua tarea de construir una computadora cuántica. Cualquier dispositivo que construyeran tendría que satisfacer esos criterios. Como en este video no se abordará en detalle el Internet cuántico, la atención se centrará principalmente en los primeros 5. Lo primero que Di Vincenzo identificó correctamente fue que para construir una computadora cuántica se necesita una base fundamental sobre la cual edificar. En las supercomputadoras, las GPU, los teléfonos y las computadoras portátiles, esa base es el transistor, que básicamente es un interruptor eléctrico muy pequeño. Si se aplica un voltaje alto al transistor, este se encuentra en estado 1, permitiendo que la corriente fluya a través de él. Si se aplica un voltaje bajo, no fluye corriente, por lo que el transistor se encuentra en estado 0. Un transistor representa un bit de información. Puede tomar el valor 0 o 1 y puede cambiar de uno a otro en las computadoras. En computación cuántica existe algo similar. El análogo cuántico del transistor es el qubit o bit cuántico. Físicamente, un qubit puede construirse de varias maneras, mediante circuitos superconductores, átomos neutros, iones atrapados u otros métodos. En todos los casos, sin embargo, los qubits comparten ciertas características comunes. Para todos esos sistemas físicos, al realizar el cálculo de la mecánica cuántica se obtiene una torre de funciones de onda con sus energías asociadas. Luego se define un bit cuántico centrándose únicamente en 2 de esos niveles durante los experimentos, denominando usualmente 0 al de menor energía y 1 al otro, y se utilizan para computación de forma similar a un transistor. Sin embargo, la mecánica cuántica ofrece acceso a 2 herramientas adicionales. La primera es la superposición. Como se mencionó antes, cualquier par de estados en esa torre puede combinarse sumándolos para crear un nuevo estado. Esto significa que, a diferencia del transistor, que funciona predominantemente como un interruptor y solo puede estar en 0 o 1 en un momento dado, el qubit puede encontrarse en cualquier superposición arbitraria de 0 y 1 al mismo tiempo. No obstante, al medir el estado del qubit, este colapsa. El estado del qubit adopta probabilísticamente el valor 0 o 1, y la probabilidad de cada resultado está determinada por el peso que se haya asignado a cada estado en la superposición. Si el estado era 90% 0 y 10% 1, entonces el 90% de las veces se medirá 0 y el 10% de las veces se medirá 1. La segunda herramienta a la que se tiene acceso es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento es un caso especial de superposición y suele mencionarse en el contexto de 2 sistemas cuánticos distintos que interactúan entre sí. Si se imagina que existen 2 qubits, normalmente estos 2 qubits actúan de forma mayormente independiente. Cambiar el estado de un qubit no debería afectar al otro. Sin embargo, esto puede modificarse si se fuerza a ambos qubits a interactuar entre sí. De esta manera pueden crearse estados especiales de superposición de ambos qubits que están entrelazados. Por ejemplo, puede generarse un estado que se expresa de la siguiente manera. El estado psi es igual al estado 00 más el estado 11, todo dividido por la raíz cuadrada de 2. Este es un estado entrelazado porque, al medir el estado del qubit A, se conoce instantáneamente el estado del qubit B. En este estado, si se mide que el qubit A es 0, se sabe que el qubit B también debe ser 0. Y si se mide que A es 1, entonces B también debe ser 1. El entrelazamiento constituye realmente el núcleo de la computación cuántica.
Dado que el estado de una computadora cuántica debe colapsar al final de cualquier cálculo cuando se realiza la medición, es necesario canalizar la mayor parte de la probabilidad de la función de onda hacia la respuesta correcta. El entrelazamiento puede entenderse como un método para generar interferencia entre qubits, lo que permite filtrar algunos estados y aumentar la probabilidad de otros, facilitando así que el sistema se enfoque en la respuesta correcta. El segundo criterio de la lista de Di Vincenzo es sencillo. Los qubits deben poder inicializarse. Si no es posible colocar todos los qubits en un estado conocido para comenzar el cálculo, no podrá realizarse ningún cómputo, ya que cualquier resultado que se obtenga estará completamente determinado por el punto de partida. El tercer criterio de Di Vincenzo se refiere a la necesidad de tiempos largos de coherencia relevantes. Existen dos escalas de tiempo importantes en este contexto, llamadas T1 y T2. T1 es el tiempo de inversión de bit, que básicamente corresponde al tiempo que tarda un qubit en cambiar espontáneamente del estado 0 al estado 1. Este cambio puede producirse debido al ruido térmico, al ruido en la electrónica de control o a procesos espontáneos dentro del propio qubit. T2 se conoce como tiempo de desfaseo y caracteriza, en esencia, cuán estables son las energías de los estados 0 y 1. Si los estados 0 y 1 fluctúan mucho en sus valores de energía, debido al ruido del equipo que modifica la energía potencial, se obtiene un T2 más corto. En las computadoras cuánticas superconductoras modernas, estos tiempos de coherencia son del orden de cientos de microsegundos. Aunque esto pueda sonar desalentador, en realidad representa una mejora superior a un factor de 1000 respecto al hardware cuántico temprano de principios de los años 2000. Además, mejoras que lleven estos tiempos hasta unos pocos milisegundos deberían permitir el uso de una técnica conocida como corrección cuántica de errores, la cual podría mejorar drásticamente el rendimiento del dispositivo. El cuarto criterio de Di Vincenzo establece que debe existir un conjunto universal de puertas cuánticas. Esto implica, en esencia, dos aspectos. Primero, es necesario poder realizar puertas de un solo qubit para colocar los qubits en estados de superposición. Idealmente, se busca controlar ese estado con una fidelidad muy alta. Segundo, se requieren puertas de 2 qubits. Estas puertas de 2 qubits pueden entrelazar ambos qubits entre sí, permitiendo la interferencia entre estados que se mencionó anteriormente. El quinto y último requisito es que debe ser posible medir los estados de los qubits. Dado que la información del resultado de cualquier algoritmo cuántico está contenida en los estados de esos qubits, es decir, si se encuentran en el estado 0 o en el estado 1, es necesario poder medir de forma fiable en qué estado se encuentra cada qubit. Una vez que se dispone de un dispositivo que cumple con todos esos criterios, se cuenta con una computadora cuántica capaz de ejecutar cálculos. Conociendo esos criterios y motivados por el avance de Shor, los físicos experimentales comenzaron la monumental tarea de construir una computadora cuántica. Pero antes de poder ejecutar el algoritmo de Shor, necesitaban comenzar con algo mucho más simple, un solo qubit. Este desafío fue asumido por David Wineland, un físico del NIST, cuyo trabajo con iones atrapados y enfriamiento láser lo hacía especialmente apto para liderar el desarrollo del hardware cuántico. El camino de Wineland hacia la computación cuántica no fue directo. De hecho, la computación cuántica ni siquiera era su enfoque principal cuando comenzó a experimentar con iones atrapados. Wineland había pasado gran parte de su carrera perfeccionando técnicas para manipular partículas individuales. Su laboratorio era reconocido por su trabajo en trampas de iones y enfriamiento láser, técnicas que permitían suspender átomos en el espacio y enfriarlos casi hasta el cero absoluto. Estas herramientas no fueron desarrolladas con la computación cuántica en mente. Eran experimentos fundamentales de física como la construcción de relojes atómicos y sensores más precisos. El objetivo de Wineland era la precisión y el control, no la computación. Pero a medida que comenzaron los años 90, los rumores sobre la teoría de la información cuántica empezaron a circular por la comunidad de físicos. Wineland, ya consolidado como líder en el control de partículas individuales, vio el potencial de que su trabajo contribuyera al campo. Por esa época se encontró con un artículo de 1995 de Peter Thaler e Ignacio Cirac, que proponía una idea revolucionaria: usar iones atrapados para realizar puertas lógicas cuánticas. Ese artículo presentaba una receta clara para construir una computadora cuántica utilizando las mismas herramientas que el laboratorio de Wineland había estado perfeccionando durante años y décadas. El camino para crear un qubit no fue sencillo. El equipo de Wineland enfrentó innumerables obstáculos técnicos. La computación cuántica requería niveles de control sin precedentes.
forzar a los qubits a interactuar de maneras bien definidas mientras se evitaban los molestos errores asociados a los tiempos de coherencia. Sin embargo, su gran avance llegó cuando el equipo decidió usar un ion de berilio como qubit. Los niveles de energía hiperfina del ion podían representar los estados 0 y 1, y los láseres podían manipular su estado con una precisión asombrosa. Pero lo que hizo verdaderamente revolucionario su experimento fue el proceso de medición. Al iluminar el ion con un láser cuidadosamente sintonizado, podían hacer que brillara si estaba en el estado 1 y permaneciera oscuro si estaba en el estado 0. Esta solución simple pero elegante les permitió leer de forma fiable, e incluso visual, el estado del qubit. Cuando el equipo de Wineland logró construir el primer qubit en 1995, la respuesta fue eléctrica. En conferencias como la reunión de marzo de la Sociedad Americana de Física, Wineland presentaba sus resultados ante salas abarrotadas. Los teóricos estaban entusiasmados. Aquello demostraba que sus ideas podían funcionar en el mundo real. Aunque ciertamente quedaban muchos obstáculos experimentales por superar, ese era el concepto demostrado que se necesitaba para desencadenar una revolución experimental. Mostraba que la información cuántica no era solo una abstracción matemática. Podía almacenarse, manipularse y medirse en el laboratorio. Este logro, junto con otros, le valió a Wineland el Premio Nobel de Física en 2012 compartido con Serge Haroche por sus avances independientes en el control de sistemas cuánticos. Los principios que su equipo demostró siguen siendo la base de las computadoras cuánticas modernas, incluidos los sistemas de iones atrapados usados por empresas como IonQ y Quantinuum. Con este avance como motivación, muchos otros grupos de investigación decidieron trabajar en el desarrollo de sus propios sistemas de qubits en una variedad de plataformas de hardware. Se desarrollaron técnicas en RMN, espines electrónicos, átomos neutros, fotónica y circuitos superconductores, por mencionar solo algunas. Si bien muchas de estas tecnologías cuentan con el respaldo de empresas emergentes, el claro líder actual son los circuitos superconductores. Cuando se busca una computadora cuántica en Google, es muy probable que esa sea la imagen que aparezca. Estos qubits se basan en circuitos hechos de materiales superconductores, en los que la corriente eléctrica puede fluir sin resistencia. A principios de los años 90, los investigadores ya habían demostrado que era posible crear circuitos superconductores que exhibían comportamiento cuántico y que existía cierto grado de control sobre el estado de esos sistemas. Pero la era moderna de los circuitos superconductores comenzó algunos años después, en 1999, cuando Yasunori Nakamura publicó un artículo demostrando el primer qubit de carga, la caja de pares de Cooper. La caja de pares de Cooper utilizaba una pequeña isla superconductora conectada a un gran reservorio de carga mediante una unión Josephson. Al aplicar un voltaje a la isla, era posible controlar el flujo de pares de Cooper, pares de electrones ligados por la superconductividad, y crear un sistema con dos estados cuánticos bien definidos. Estos dos estados, determinados por la presencia o ausencia de un par extra de Cooper en la isla, constituían los estados 0 y 1 del qubit para la computación. Pero controlar la caja de pares de Cooper no era sencillo. Las versiones iniciales del qubit sufrían tiempos de coherencia muy cortos, del orden de solo unos pocos nanosegundos, muy alejados de lo necesario para cualquier computación práctica. A principios de los años 2000, un equipo de Yale se propuso abordar esos desafíos. Introdujeron la electrodinámica cuántica de circuitos, conocida como CQEED, un formalismo matemático basado en la ecuación de Schrödinger y en un conjunto de aproximaciones para diversos tipos de dispositivos superconductores. Esta teoría adaptaba ideas de la electrodinámica cuántica de cavidades, también llamada CQED óptica, una teoría similar que describe cómo los átomos interactúan con la luz dentro de una cavidad óptica. En lugar de átomos, el enfoque utilizaba circuitos superconductores. En lugar de cavidades ópticas, empleaba resonadores de microondas. Esto permitía que los qubits interactuaran con campos electromagnéticos en un entorno altamente controlado, lo que posibilitaba su manipulación y medición precisas. Por esta razón, los qubits superconductores son denominados con frecuencia átomos artificiales. Una de las contribuciones más importantes del grupo de Yale fue la invención del qubit transmon. El transmon era una versión refinada de la caja de pares de Cooper, diseñada para ser menos sensible a pequeñas fluctuaciones de carga que habían afectado a los diseños anteriores. Al sacrificar algo de capacidad de sintonización, lograron tiempos de coherencia mucho más largos, del orden de decenas de microsegundos.
Este desarrollo convirtió al transmón en un qubit práctico y escalable para la computación cuántica, y hoy en día es el diseño preferido por empresas como IBM y Google. Durante los últimos 20 años aproximadamente, este qubit, así como otros, se ha refinado hasta el punto en que los tiempos de coherencia han alcanzado casi 1 milisegundo. Fue usando estos qubits transmón de alta coherencia que Google logró su ventaja cuántica en su artículo de 2019. El algoritmo que ejecutaron no pretendía ser útil, sino que servía como punto de referencia para su procesador cuántico Sycamore y para demostrar que, aunque las aplicaciones útiles de la computación cuántica puedan parecer lejanas, es posible ejercer un grado muy alto de control sobre los estados cuánticos de los dispositivos que se han diseñado. Hoy, la computación cuántica todavía no ha transformado el mundo. Pero la historia muestra que cada paso, desde Feynman hasta los qubits superconductores modernos, nos acerca a un futuro en el que estas máquinas podrían redefinir todo lo que entendemos por cálculo, seguridad, ciencia y tecnología. Estamos viviendo el nacimiento de una revolución que apenas comienza. Si te interesa seguir explorando estos avances, sus retos y las ideas que están cambiando para siempre nuestra comprensión del universo, este canal es para ti. Suscríbete a Mundo Ciencia. Activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando la frontera de la física, la computación y los descubrimientos que están moldeando el futuro.